¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto reencontrarnos acá en Mega TV, como siempre, charlando distintos temas, pero siempre con invitados que nos pueden aportar mucho a la reflexión, a entender ciertos fenómenos o simplemente a analizar también lo que nos pasa como sociedad. Y de paso, hacemos también un recorrido por su hoja de vida, por las cosas que hizo durante su tarea tanto personal como profesional. Tal el caso de César Augusto Martínez Fariña, conocido por nosotros porque cada vez que queríamos hablar de algún tema vinculado a la discapacidad, a la inclusión, lo consultábamos en los medios. Bueno, él sigue siempre en esa actividad, nos va a contar su experiencia y también lo que se espera de él en otros puntos donde va a estar actuando próximamente. Es nuestro invitado de hoy. Queremos que lo conozca primero con esta semblanza y luego comenzamos a conversar la noche con nuestro invitado. Magíster César Martínez, psicólogo egresado de la Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Filosofía, en el año 1994. Máster en Discapacidad, Universidad de Salamanca, España, 1995. Curso sobre marcos de integración y métodos de trabajo en personas con discapacidad. Centro Internacional Aaron Ofri, Israel, 2006. Diplomado Internacional en Psicología de la Salud. Instituto Salamanca, Bogotá, Colombia, 2008. Diplomado Internacional de Fundamentos y Aplicación Práctica de Gestión Humana, Bogotá, Colombia, 2011. Magíster en Planificación y Conducción Estratégica Nacional, Instituto de Altos Estudios Estratégicos AEF, 2012. Programa Fortalecimiento de la Enseñanza Efectiva hacia la Educación Inclusiva, Universidad de Kochi, Japón, 2017. Doctorado en Educación UNIBE, cohorte 2020-21. Ocupó varios cargos como psicólogo del Centro Geriátrico Defensores del Chaco, Cuartel de la Victoria, 1996, jefe del Departamento de Discapacidad y Adultos Mayores de la Municipalidad de Asunción, 1997-1998, director del Centro de Defensa de los Derechos del Niño del Ministerio de Salud, 1999-2001, coordinador del proyecto de becas escolares DIVEN, 2004-2005, ministro secretario ejecutivo de la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, CENADIS, 2018-2020, director general de Educación Inclusiva, MEC, Ministerio de Educación y Ciencias, 2008-2010, 2016, 2018, 2021, 2023. Docente escalafonado, Facultad de Filosofía 1, carrera de Psicología, Cátedra Psicología del Excepcional, sede central, 2007 hasta la fecha. Miembro fundador de la Organización Sociedad Inclusiva, miembro de la Red Interuniversitaria y del Caribe sobre Discapacidad y Derechos Humanos. Distinciones recibidas: visitante distinguido Ciudad Santiago del Estero, Argentina, 1999. Municipalidad de Caazapá, reconocimiento por su dedicación a la atención de la salud mental, 2007. Visitante ilustre, Ciudad de Villarrica, 2020. Estimado César, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte. Buenas noches, Mario. Un placer y un honor estar en este programa. Bueno, siempre cuando había un tema vinculado a la discapacidad te llamábamos, tenías mucha paciencia con nosotros y bueno, cumpliste un ciclo en CENADIS, ¿no? Cumplí un ciclo en CENADIS y también cumplí ahora en la Dirección General de Educación Inclusiva. Sigo dentro del MEP porque soy funcionario de carrera. Sí. Pero y ahora voy a ir a otras funciones realmente, a trabajar desde una oficina de valores, el tema de derechos humanos, dentro siempre del MEC, acompañando un poco al viceministro David Velázquez, y bueno, siempre en la temática, y yo creo que, permitime algo, Mario, sí, contarte que siempre me preguntan cómo entró este tema de discapacidad en mi vida, porque yo realmente no tengo un hijo con discapacidad o un familiar directo, claro, no tenía hasta hace poco. Tuviste la experiencia personal, digamos. Pero yo creo que marcan cuestiones importantes. La casa paterna, sí, del barrio Ciudad Nueva, ¿verdad?, de Asunción, estaba a 3 cuadras del colegio, de la escuela Máximo Arellano. Ajá. De la primera escuela Máximo Arellano. Y yo veía desde chiquitito los niños que pasaban, que se iban ahí. Y le preguntaba a papá por qué algunos se mordían, por qué otros se golpeaban la cabeza. ¿Por qué? Entonces me decía, alguna vez vas a entender, ¿verdad? Y yo creo que eso marca un poco
toda la vida, porque te digo, desde la parroquia San Miguel, no sé si... Sí, también conozco perfectamente. Que es de la obra Don Juanela, ¿verdad? Sí. Fui monaguillo ahí, ¿verdad? Entonces, como que los sacerdotes también, el carisma de ellos, discapacidad y adultos mayores, muy poca gente conoce. Cierto. Entonces, ahí como que yo creo que fui conociendo y metiéndome en el tema, y bueno, ahora con mis... piquitos años, como decía, como 51, pero con... Sí, sensación 40. Sensación 40, pero 51 años, yo creo que vivimos toda esta trayectoria. Después soñamos, por ejemplo, en el 91, 92, la jefatura de discapacidad de la Municipalidad de Asunción. Sí. El gobierno democrático era la primera... Y ahí hoy se incorporan, o sea, hoy tenemos ya personas con discapacidad, que jóvenes, ya jubilados en algunos casos. Exacto. De la municipalidad, sí. Que cuando hablamos, fíjate, el 90-91, hablar de inclusión o hablar de integración de discapacidad era como decir, ellos pueden trabajar, ellos pueden producir algo. De hecho, la dictadura tenía una tendencia a negarlo, ese tipo de situaciones, ¿verdad? Como toda autocracia. Ahora, vos te fuiste formando después académicamente en todo esto también. Claro, yo me fui formando, tuve la dicha de hacer una maestría en discapacidad por la Universidad de Salamanca, después hice cursos en otros países. Yo realmente, siempre digo, recorrí como 30 países ya, siempre en el tema laboral, ¿verdad? Sí. Le debo mucho al pueblo paraguayo, digo, porque al final esas becas son las que el pueblo paga por uno, entonces hay que hacer esa devolución de la formación. Estuve en Israel, en Japón, en otros países, en Italia, también con la obra Don Juanela. Entonces, para ver un poco los centros, y antes era integración, antes era, de la integración pasó a la inclusión y todo ese debate que en Paraguay tenemos realmente el año 2008, ¿verdad? Sí, y que todavía está en evolución y que hay que seguir construyendo, porque si bien hasta tenemos ya marcos legislativos, antes no había, tenemos una cantidad de avances, todavía culturalmente hay que seguir trabajando sobre el tema, César, ¿no? 15 años desde la primera, cuando se crea la Dirección General de Educación Inclusiva del Ministerio de Educación, fue en el 2008, sí, ¿verdad? Entonces 15 años pasaron y lo que dijimos, hace poco pasamos el tercer o cuarto examen, no le gusta a la gente decir esa palabra porque es una consulta constructiva con Naciones Unidas en relación a los cumplimientos que Paraguay tiene que tener en el área de discapacidad, ¿verdad? Sí. Y decían, ustedes avanzaron mucho en normativas, en política pública, pero en la implementación efectiva, ¿verdad? Ahí está nuestra debilidad posiblemente, porque fíjate que normativas tenemos, cuando hablamos de inclusión, no solamente en el ámbito educativo, no te olvides que tenemos la ley de accesibilidad física, la ley del transporte accesible, tenemos transporte accesible, ¿verdad? Muy poco. Tenemos el tema, todo lo que es inclusión laboral de personas con discapacidad. Tenemos 2.500 personas en la función pública y tendríamos que tener 14.000. Claro. O sea, ¿cómo avanzamos? ¿Cuándo vamos a avanzar en ese paso? Y en el sector privado también. En el sector privado tenemos el incentivo fiscal, que ahora falta un pequeño detalle administrativo de cómo le van a compensar a las empresas, ¿verdad? Pero las normativas, como salían en un año, 5 años después reglamentamos. Claro. O sea, vamos un proceso bastante lento, pero es cultural. Yo creo que hay cuestiones estructurales que tenemos que ir ajustando. Yo no sé si vos estabas, cuando vino hace unos cuantos años, yo estaba como intendente, un especialista japonés en inclusión y sobre todo en barreras arquitectónicas. Y vino una delegación, la acompañó gente del gobierno, y me retó el tipo. Porque ni siquiera nuestro edificio municipal todavía era ahora por lo menos ya... Sí, se está avanzando, era suficientemente accesible. Sí. Cuesta, yo trabajo mucho con grandes desarrolladores inmobiliarios, arquitectos, y a veces veo unas rampas que son imposibles. Ves algunas soluciones medio de compromiso para cumplir, pero que no responden todavía a que realmente cualquier persona pueda acceder a cualquier lugar. Te cuento una última, después pido tu devolución. Mi hermano, cuando jura como senador, no pudo llegar al escenario. Por ejemplo. Porque él tiene un problema de poliomielitis, de parálisis infantil. Y se hizo en el Banco Central. Y se tenía que subir por esa escalera hasta el escenario para recibir el diploma. No pudo llegar. O sea, todavía nos falta, César. Aparte que el diseño universal, de que es un poco hay en la malla curricular de la Facultad de Arquitectura, no quiero equivocarme, pero 10 años atrás no existía.
No, hoy ya existe. Que hoy el arquitecto ya tiene que recibirse con este pensamiento de diseño universal. Correcto. ¿Y qué significa diseño universal, Mario? No es como hicimos como en el Congreso, que acá está la escalera y allá van las personas en silla de rueda o la rampa, sino que tiene que ser una cuestión armónica, integral. Claro. Si yo voy caminando y hay una persona usuaria de silla de rueda que me acompaña, ambos debemos entrar por el pórtico principal de un edificio. Exacto. O sea, esa concepción todavía no teníamos o nos sigue costando tener. Sí, qué interesante, porque además son normas que ya están, digamos, homologadas a nivel mundial, que tienen su porcentaje de inclinación, que tienen su, como decís, una cosa es entrar por el sótano, por el ascensor del garage, otra es entrar como cualquier otra persona por el acceso principal. Y con autonomía. Exacto. Con autonomía, que es el principio básico de la Convención del año 2006, ¿verdad? El 13 de diciembre de 2006 se realiza la Convención Internacional por Derechos de la Persona con Discapacidad y uno de sus principios era autonomía. Y activamos los seres humanos. No, yo le voy a ayudar. El Ashenyaranga, que yo siempre digo, los españoles me decían, ¿qué significa el Ashenyaranga? Y esa conmiseración que vos decís, no, yo soy bueno. Y porque soy bueno le voy a ayudar. No, tiene que tener autonomía. Por sí sola la persona debe hacer las cosas. Y eso es un derecho. Y ahí cambia toda nuestra concepción, ¿verdad? Claro. A ver, de acuerdo a tu experiencia, las personas con discapacidad que son empleadas cumplen el rol, están capacitadas, tienen la preparación para hacerlo, o se les da lugar como llenar un cupo que hay que llenar porque hay una ley. Claro, hay todo un debate. El decreto reglamentario de esa normativa en el artículo 2 fue debatido, pero se instaló. Capacidad e idoneidad. O sea, no deberíamos incorporar personas con discapacidad solamente por su condición. Debe tener capacidad e idoneidad. Bueno, ahí hay una gran laguna. Porque hay muchas familias que dicen, no le dan la tarea, no le dan las funciones, no le dan realmente el trabajo, o sea, la evaluación del trabajo, ¿verdad? Y eso es todo Ahora en Paraguay tenemos empresas inclusivas, como en Chile hay el sello inclusivo. Hoy en Paraguay también hay iniciativas de fundaciones, organizaciones que trabajan con empresas. Se está capacitando a las empresas, quieren ser inclusivas, accesibles. Y fíjate hoy el discurso, y permitimos una cuestión técnica. Inclusivo y accesible no es lo mismo, porque inclusivo es, nosotros somos inclusivos, porque tenemos, tenemos valores, principios, el ser humano es inclusivo, pero los objetos y los servicios son accesibles. Y hay errores así de técnico nomás, baños inclusivos, veredas inclusivas. Entonces, la Nación Unida dice, esperen un ratito, o sea, inclusive técnicamente hablando, ¿verdad? Los baños no tienen corazón, no tienen pensamiento, pero, o sea, son accesibles, son objetos que tienen que ser accesibles. Entonces, hoy hablamos de políticas inclusivas y accesibles. Y hoy, por ejemplo, hay el gran desafío, la red de universidades inclusivas y accesibles. Ese es el gran debate que estamos generando, porque la ANEAES, la Agencia Nacional de Acreditación, dice, si que hablamos de calidad de educación superior tenemos que ser accesibles, que no significa bajar la competencia de educación superior. Pero fíjate, desde inicial hasta educación superior se tiene que hacer ese trabajo. En nuestras universidades, ¿cuántas investigaciones hay sobre inclusión, sobre accesibilidad, sobre discapacidad? No podemos decir, la universidad tal ha investigado sobre el autismo, que hace poco pasó. ¿Verdad? ¿Qué investigación? O sea, promocionar la investigación en esa área. O sea, amplio es el campo. Para entender mejor el tema. Bueno, voy a hacer la primera pausa, pero sí, me encanta porque son tantos temas que propones. Quiero nomás terminar esta primera parte definiendo la discapacidad. Porque hay varias discapacidades también. Una vez un instructor de Teletón me enseñó tanto que me dijo, probablemente vos también tenés una discapacidad. Todos tenemos discapacidades. Eso también hay que ir respetando de acuerdo a cada caso. ¿Cómo se...? Yo te cuento algo, lo último porque es un concepto que evoluciona también. Vos sabés que todos tenemos deficiencia. Tenemos particularidades, condiciones y deficiencias que interactuando con el entorno, ahí se ve la discapacidad. Hoy por hoy hay la tendencia, y te cierro esto porque yo respeto el tiempo acá, personas con discapacidad decimos hasta ahora, por la normativa. Pero ¿sabe cuál es la tendencia? Personas en situación de discapacidad, porque la discapacidad está en el entorno. Qué interesante cómo evoluciona el tema. Sí, y eso después de haber pasado por denominaciones terribles que se usaban antes, discriminatorias, vejatorias de la persona. Vamos a seguir hablando con César de esto, es muy interesante. Espero que ustedes también se enganchen porque es un tema presente en la sociedad y que a todos nos toca de cerca. Ya volvemos con más de Conversando la Noche.
Bien, estamos con nuestro invitado especial, César Augusto Martínez Fariña. César, ¿casado, soltero, malcriado? Casado con mi primera novia hace 32 años. ¡Qué bárbaro! ¡Qué aguante te tiene! Le saludo a Diana, le conocemos, es trabajadora social. Sí. ¿Hijos? Nos conocimos a los 16 años. ¡Qué bárbaro! Nos casamos a los 20, yo tenía 21, ella 20. Y tengo un hijo en el cielo hace 8 años que falleció en un accidente de tránsito. Justamente en estos días fue su cumpleaños, teníamos que cumplir 27 años. Y tengo otro que ya está cumpliendo 18. Ya. Así que 2 hijos ahí que... Qué experiencia de vida, ¿no? Estaba leyendo todos tus títulos. La verdad que sos desesperante, César, porque diplomado, magíster, doctorado, aprovechaste bien la posibilidad de... siempre fuiste inquieto académicamente, siempre quisiste aprender más. Yo te cuento una anécdota. Ajá. 6º grado le llaman a mi mamá en la escuela. Sí. Y le dicen que yo no iba a terminar la escuela. La posibilidad que yo termine la escuela era casi nula porque no, era cabezudo, terrible, acajatá, no me quedaba quieto. En teoría, hoy conozco que posiblemente era diagnóstico con hiperactividad, ¿verdad? Sí. Y que no iba a terminar la escuela. Y mamá dijo, no va a ser así. Entonces me hizo una rutina. A las 6 de la mañana me iba a tocar la campana en la iglesia, a las 9 tenía teatro, después inglés, tenía portugués. Todo ahí en el centro cultural allá, tal cosa. A la tarde me iba a la escuela, después ya me iba... Yo hoy creo que conduje mi hiperactividad. Yo soy bombero voluntario de una compañía de Villaliza. También, ¿viste? Soy scout, jefe scout del grupo Acostañú número 16. Llegué a ser consejero scout. O sea, director en el MED, moviéndome aquí para allá. Entonces yo creo que conduje nomás mi... Claro. Pero fíjate un poco lo que era. No podía terminar o no iba a terminar la escuela posiblemente porque era cajanta. No soy chico 5, pero sí, me propuse estudiar con el esfuerzo, ¿verdad? Sí, entonces, pero además veo que hiciste o haces cátedra de psicología excepcional. ¿Qué eso es? No, excepcional. Mal llamada todavía, tenemos que cambiar la nomenclatura. Enseño discapacidad y trabajo en psicología laboral hace 18 años. A todos los psicólogos laborales que egresan de la Universidad Nacional de Asunción pasan por mi mano sobre el tema de cómo se hace para incorporar personas con discapacidad, cómo se hace un ajuste del puesto, una descripción del puesto. Y con este nuevo paradigma interesante, el problema no está en la persona. O sea, ese es un enfoque médico perimido. El problema no está... Claro que es importante hacer el tratamiento y todo, pero el problema está en el entorno. Yo tengo que adecuar mi puesto de trabajo, yo tengo que adecuar los recursos técnicos. O sea, el entorno es el que se tiene que adecuar a la condición de la persona. Y ese es un desafío académico en formación docente, en profesionales, en médicos, en arquitectos... En todas las profesiones puede decir, ¿por qué yo tengo que adecuar el entorno? De hecho, algo que también marcó un cambio muy grande de paradigma fue que en vez de mandar a los chicos a colegios especiales, a escuelas especiales, se los fue integrando. Claro. ¿Cómo está ese proceso? Y ese proceso está difícil porque hay una de las peores barreras que actitudinales posiblemente. Claro. Después tenemos que pasar por la formación, ¿verdad? Sí. Y hoy hay un nuevo enfoque, yo te quiero contar nomás, hay un nuevo enfoque que se llama Diseño Universal del Aprendizaje. No es tan nuevo, ¿verdad? Pero tenemos que aprender que la diversidad existe. Si vos tenés 25 chicos en un aula, hay 25 diversidades. A nosotros nos enseñaron, ¿verdad?, que éramos todos iguales. Sí. El mismo cerebro y todo teníamos. Hoy la neurociencia, gracias a la ciencia, digo yo, aporta el tema que la neuroplasticidad, los cerebros no son iguales, los estilos de aprendizaje, uno aprende escuchando, otro mirando, otro pintando. Claro. Eso se tiene que realmente llevar a la práctica en el sistema. Y eso un poco todavía cuesta porque dice, híjole, ¿cómo hacemos con 25 niños con 20? Se hizo el debate, vamos a tener 2 chicos nomás de esta condición, 3 chicos de esto. ¿Cuál va a ser el criterio de eso? Claro. Sino que tenés que cerrar el ojo, aceptarle a todos, ¿verdad? Pero además tenés que tener los docentes que estén preparados para para administrar esa diversidad. Para administrar eso. Pero hoy también, Mario, te quiero contar, el gran debate que hay que instalar también hoy hay un padre que nosotros llamamos el padre de la inclusión, allá en Inglaterra, el Mail Asco, ¿verdad? Que habla de la inclusión y todo. Y me llamó la atención, ya el año pasado, él también hablaba de 3 niveles. Lo universal, que es lo que vos dijiste, todo el mundo a la inclusión, todo incluido. Sí. Después habla de lo específico.
que dice, bueno, yo necesito ciertas habilidades, entonces lo voy a aprender en otro espacio. Ejemplo, el niño sordo va a aprender lengua de señas a la mañana en el sistema regular, estudia, y a la tarde aprende lengua de señas. Lo mismo que el braille para el niño ciego. La maestra del sistema regular no le va a enseñar braille, pero va a tener una cuestión específica. Estoy hablando de un ideal, ¿verdad? Y después él agrega, y UNICEF también agrega hoy, el tema de especializado. No levantar la bandera de la inclusión, ¿verdad? Teniendo niños que a lo mejor necesitan una atención especializada. Pero esa oferta no existe todavía. O sea, existe todavía lo universal, ese pensamiento. Tendríamos que hacer esas categorías, por decirlo así. Universal, específico y especializado. Nos falta mucho. Todavía eso hay que desarrollar, ¿no? Hay que desarrollar. Ahora, dijiste recién los no videntes. Personas con discapacidad visual. Personas con discapacidad visual. Todo hay que tener cuidado en la terminología. ¿Ellos tienen que sí o sí aprender el braille? No, no necesariamente. Hoy la tecnología, hay personas adultas que... Y la tecnología les facilitó un mundo a ellos, ¿verdad? Aparte que el aprender braille es una competencia, una capacidad particular. Claro. Me acuerdo, te voy a contar una anécdota. Todo el mundo ve a una persona con discapacidad visual, nos pasó, ¿verdad? Y imprimimos el braille para darle el programa, ¿verdad? Y le entregamos un adulto fantástico y todo. Dice, no, yo no tengo sensibilidad en los dedos, no aprendí braille. Claro. Perdón. O sea, ahí es donde vos tenés que preguntar, ¿cuál es tu capacidad? Entonces, él se maneja con audio, con texto, con un programa de lector de pantalla. No tomes por asumido ya que tiene que tener tacto también y saber braille. Claro. Lo mismo que a veces asumimos que la persona con discapacidad visual lee los labios. No, eso... No necesariamente. No necesariamente. Otra cosa, me tocó muy de cerca también cuando estuve en la función pública, los traductores de lenguaje de señas. Los intérpretes de lenguaje de señas, sí. Eso tendría que hacerse siempre, pero no siempre se cumple. Por ejemplo, en los actos públicos. Sí, está la normativa, es lo que yo te decía. Está la normativa, no siempre se cumple. ¿Verdad? El lugar... ¿verdad? Yo me acuerdo que di una charla, unas conferencias a todo lo que es ceremonial y protocolo, incluyen eso, el lugar donde está. Hay una lucha entre el intérprete, la ubicación del intérprete y vos sabes, el del protocolo, ¿verdad? Que te dice, señor, usted tiene que estar acá y el intérprete le colocan allá. Allá lejos. Sí. Claro, allá lejos. El ángulo para el espacio, etcétera. Claro. Y los intérpretes, mira que el Estado paraguayo reconoció, este año recién se reglamentó la ley de lenguas, la lengua de señas. Cierto. Y ahora el Ministerio de Educación y todos los otros organismos, la Secretaría Política Lingüística y todo, tenemos la misión, primero, del tema de la formación en lengua de señas y el tema de la formación de intérprete. A ver, yo te pongo un ejemplo, aquí siempre yo manejo lengua de señas, ¿verdad? Sí. Mi nombre en lengua de señas es así, ¿verdad? Okay. Pero yo solamente sé aplaudir. Bueno, aplaudimos así, ¿verdad? Pero podemos manejar lengua de señas, pero no somos intérpretes. Vos podés hablar perfectamente inglés, pero no sos traductor. Claro. Tenés que tener una licencia, una formación. Sí. Países como Colombia, por ejemplo, el intérprete de salud hace una especialización. Claro. El intérprete para educación hace los idiomas. Claro, es una lengua. El inglés técnico, el inglés médico, el nivel técnico científico. Y científico. Claro, ahora que me decís, porque en un discurso espontáneo, por ejemplo, tenés que tener todos los recursos para hacer las señas que traduzcan lo que está diciendo la persona, ¿no? Claro, y aparte de la cultura, nosotros ahora cuando se diseñó una malla de formación para intérpretes, que tiene que ser posiblemente de 3 a 4 años, tiene que tener una cultura general, castellano, guaraní, cultura, así, terminologías, todo, y lengua de señas también, ¿verdad? O sea, es todo un mundo, como yo digo, que a veces dicen, no, estamos haciendo mal. ¿Cómo se dice tal cosa? Cuidado con eso, sí, hay que respetar esa lengua. Y el Estado paraguayo reconoció con la ley de lenguas, que es la tercera, digamos, tenemos el castellano, el español, el guaraní y la lengua de señas reconocida como el Estado paraguayo. Eso es para celebrar. Pero después, ¿cómo le llevamos a la práctica? Claro. O sea, ¿cuánta cantidad de formación? Hay que invertir en los intérpretes. A veces no queremos invertir, etcétera. Es una profesión, ¿ves? Tengo mucho contacto con los profesores de guaraní también y ellos celebraron esto también porque, por ejemplo, los juicios para nuestros campesinos en castellano no tienen sentido. Ellos no tienen idea ni qué se les está acusando. Ahora hay una obligación de tener un intérprete. Una anécdota. Nosotros en Paraguay tenemos del año 2012 el intérprete en línea, por ejemplo. Una persona sorda puede tener su teléfono activa, desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche puede haber un intérprete en su teléfono. Okay. ¿Verdad? Entonces quiere hablar con Mario, pone ahí tal cosa.
Anécdotas. Sí. Se va al consultorio médico, no voy a decir en ningún lugar ni nada para no herir, y le dice el médico, no, posiblemente me vas a grabar, no, vamos a tratar nomás de comunicarnos así con G. Y tiene la posibilidad de tener un intérprete. Claro. O sea, ese tipo de cosas siguen ocurriendo porque hay una cuestión así... Sí, todavía cultural. Cultural, porque hay un intermediario en la comunicación, ¿verdad? Ahora, ¿no te parece, César, que también estamos perdiendo tiempo valioso en educar para esto? Necesitamos educar más. Voy a explicar mejor. No veo programas en la primaria, por ejemplo, tengo 2 hijos en primaria, donde se les enseñe estas cosas a los chicos para que cuando se integren a la sociedad y al mundo entiendan estas cosas. O si ya hay en los programas de estudio de nivel inicial, por ejemplo, algún tipo de enseñanza de estos temas que estamos hablando. No, el enfoque que yo te decía, diseño universal para el aprendizaje, Sí. directamente me voy al planeamiento docente. Sí. Ya en el planeamiento docente, este enfoque elimina una sola variable, por ejemplo, lea o escriba o pinte, Ajá. sino que hace un abanico de muchísimas alternativas. O sea, de todas, por eso se dice múltiples formas de motivación, Ajá. múltiples formas de expresión. Entonces el chico que por ejemplo no tiene un niño con alguna situación o condición significativa, Sí. pregunta ¿por qué yo tengo que hacer esto? ¿Por qué Claro. a mí me pregunta ¿por qué yo tengo que cantar? ¿Por qué no hacemos todo iguales? Y ahí es donde el docente le puede dar esa riqueza. Entiendo. Si hubiera una persona que no puede ver, entonces se utiliza este recurso. Si hubiera una persona que no escucha, hacemos de esta forma. Si hubiera una persona, ahí es donde se tiene que, ese es el enfoque que es desafiante en la aplicación. Ahora tenemos, todos los cursos estamos dando así, ¿verdad? Claro. Ahí en la plataforma del MEG está instalado, los cursos de DUA, conferencias que se está hablando de este enfoque, porque hay que instalar, ¿verdad? Vamos a hacer una pausita rápida. César es un libro abierto para estos temas y es muy didáctico también, así que le vamos a seguir preguntando muchas cosas desde la curiosidad y muchas veces también desde la ignorancia, porque todos estamos aprendiendo continuamente sobre estos temas. Todavía tenemos muchas asignaturas que rendir como sociedad en Paraguay sobre el tema de la inclusión de todos, de no dejar afuera a nadie, de no dejar atrás a nadie. Enseguida hablamos con César de vuelta sobre estos temas, conversando la noche. Bueno, continuamos hablando con nuestro invitado, de quien quiero aprovechar varios aspectos de toda su formación. César Martínez también es psicólogo y es una persona que ha trabajado en el área de salud mental bastante también en su trayectoria. Y es un tema central. Siempre hablamos, los periodistas, de los grandes problemas de salud mental que tenemos en la sociedad y que no son asumidos. Trabajaste en unidades de salud mental, es un tema tabú algunas veces, falta más profesionales. ¿Qué es lo que vos notás en ese escenario? A ver, ¿realmente falta más profesionales? Sí, falta, no vamos a negar, pero lo que yo creo y siempre opino es el tema de que falta más conductas saludables. Ajá. Las ¿Cómo es eso? conductas saludables son nuestros tratos, nuestro Sí. relacionamiento, construir vínculos, ¿verdad? Afianzar unas cuestiones. Sabemos que papá, mamá no están, o las familias disfuncionales, toda la problemática sabemos. Sí. Pero las conductas saludables son lo que, ¿cómo abordamos eso en el trabajo? Abordamos en el día a día en la escuela. Te voy a contar una anécdota, ya que estamos conversando. Sí, ¿verdad? claro, conversando en la noche. Decía, hay 10 preguntas en salud mental que una persona se puede hacer, dice, en el trabajo, ¿verdad? Y la primera era, hicimos así en un taller, la primera era, cuando llegas le saludas a la gente. Buenas tardes, ¿cómo están? Sí. No, anota a la gente, Claro. los saludos, ¿verdad? Después otra frase que decimos, a ese no le aguanto, ¿no? ¿Y por qué no le aguanta? No te hizo absolutamente nada, Sí. pero no le aguanta nomás, de onda. No le aguanto porque no me... Y eso decía un profesor en psiquiatría, cuidado que esas son alertas Ajá. de tu salud mental que va alterando, porque es vínculo. El ser humano es social, es social, vínculo, claro. es relacionamiento. Y yo te quiero contar algo. El año pasado, cuando tuvimos un congreso latinoamericano en psicología del Mercosur, salió un tema bastante interesante y preocupante. Decíamos, el impacto del COVID, del aislamiento que afectó nuestra salud mental, recién vamos a vivirlo, el impacto verdadero dentro de 5 años.
fíjate las cosas que están pasando. Sí. No voy a dar los ejemplos porque todo el mundo dice, ¿qué le pasó? Reaccionó así, paró en el semáforo y o sea, la intolerancia, la falta de paciencia y todo, que se va increciendo, como se dice, y que después el impacto dentro de 5 años. Entonces, en Perú, por ejemplo, el año pasado yo estuve y me llamó la atención algo fantástico. 3 competencias van a trabajar ellos, el sistema educativo. El tema de matemática, o razonamiento lógico matemático, castellano, ¿verdad? Lengua y salud mental. Pero instalar la salud mental no con el psicólogo, ¿verdad? O el orientador, sino que con conductas, haciendo murales, escuchándole a los chicos, haciendo los talleres. El Ministerio de Educación este año tiene, por ejemplo, los viernes. Que los viernes los niños tienen que hacer expresión libre, tienen que poder haber los clubes, ¿verdad? En teatro, pueden hacer danza, ¿Te acuerdas nuestras épocas? Éramos, vos decías el Cristo, yo del Colegio Nacional Capital, yo estaba en el conjunto folclórico, entonces iba a la Academia de Arte, los clubes, los debates. Todos esos espacios se tienen que volver a recuperar porque eso es salud mental. Bueno, y ahí te iba a salir con el típico comentario de mi generación. No digo que yo adhiero, pero dice, no, pero ahora están todo el día con su tablet, con su teléfono, están con el chupete electrónico. En realidad los padres lo que estamos peor que ellos, pero vemos el problema en los chicos. Claro. En realidad es un elemento que entró también a disputar ese territorio que antes se desarrollaba en la canchita del barrio, en los juegos de la pandorga, del trompo. Hoy hay que reconocer que hay un mundo virtual que es muy atractivo para ellos. ¿Habrá que incluir también en el análisis y en el tratamiento, César, esto? Claro, porque el chupete electrónico le decía, ¿cómo le sustituye? Tiene que ser atractivo lo otro. Claro, exacto. O sea, si lo otro es atractivo, o sea, por eso yo digo nomás, no cambió, o sea, una cuestión, puedo estar equivocado y algún profesional, colega me va a odiar por esto, es lo que digo, ¿verdad? Pero no cambió nuestra adolescencia de la adolescencia de hoy, ¿me explico? Porque vos hacías también cosas que te gustaba. Cierto. Vos que no eran comprendidas por nuestros padres. Y no éramos comprendidos por nuestros padres, porque, pero el adolescente siempre tuvo esa característica. Hoy tiene el chupete electrónico, pero ¿cómo le suplís? ¿Cómo vos le cubrís? O sea, ¿qué atractivo está en lo que va a ser? ¿Qué vos le brindás en la familia? La mera prohibición nomás no funciona. No, eso no funciona luego. Porque lo prohibido para a veces decir, espera un poco, voy a, ¿verdad? Por curiosidad te vas a ir. No, que sea atractivo tu propuesta. Claro. La propuesta a eso, a la alternativa a lo que yo creo que estamos fallando, ¿verdad? Claro, pero lo que pasa, querido César, es que yo que voy a irme cansado ahora a casa a las 9. Tenés que ir a jugar, no sé con quién. Me es más difícil jugar con Dylan y Michelle que decirle, bueno, que juegue un rato Pero más. Dylan y Michelle, ¿cuántos años tienes? Disculpa la pregunta. 9 y 12. Y bueno, y tenés que hacer. Claro. Ahí tenemos que remangarnos y hacer bueno, a ver, jugar media hora, jugar una hora, o planificar nomás. Yo siempre le digo a los padres, hace poco di un taller para padres, planifiquen nomás, que ellos se sientan valorados, que ellos tengan su tiempo. Claro. Y vos le dedicas, así como le dedicamos a este espacio, este es mi horario, esta cosa, vos le dedicás ese tiempo, ¿verdad? O alguien tiene que dedicarle, uno de los adultos, ¿verdad? Te voy a embarrar la cancha igual, como dice un amigo, te voy a escupir el asado. Y si no está papá, si está solamente mamá, y si mamá se fue a España. Algún adulto. Tenemos que tener ese adulto referente, porque siempre hubo familia disfuncional en Paraguay. Algunos fueron criados por el abuelo, algunos por la guerra, por el exilio. No es nuevo eso, pero tiene un adulto referente, ¿verdad? Testimonial, eso también es otro tema. Yo hace poco dije, los jóvenes hoy dicen, nosotros tardábamos más en descubrir que papá no era perfecto, ¿te acuerdas? Sí, mucho más. Mucho más tarde. Hoy ya no descubren a los 4 años que papá no es perfecto. Entonces te exige más que vos seas coherente. Claro. A decirle que no estoy. Sí, no, claro. ¿Te acordás que antes decía decirle que no estoy? Estamos todos acá mandando mensajes y decimos, use mal el teléfono, decimos. Estamos acá nosotros usando el teléfono. Y rutinas, por ejemplo. Eso ya se dan cuenta ellos. Hay familias que me encantan. Te cuento experiencia de familias que agarran el celular, dicen, bueno, ahora vamos a comer, traigan todo. Ponen en una bolsa y llevan. Y dicen, bueno, 40 minutos. Todo el mundo, el papá está así, la mamá. Pero no, voy a decir el adolescente nomás. Todo está... Claro. Pero se separa, 40, y de a poco, no de golpe, pero, qué coherente, deja vos también y yo dejo también. Ahora, rescato eso que decías, lo tuve acá al señor País Ramírez, con más respeto, señor ministro Luis Ramírez,
y hablamos mucho del tema de las metodologías. Yo le contaba que en los colegios tradicionales de Asunción todavía se enseñan con el pizarrón, se copia y el alumno tiene que copiar. Se va a su casa y tiene que aprender. Él se agarraba la cabeza porque en realidad para el alumno es muy aburrido eso. Cuando tiene un mundo virtual, cuando tiene un mundo de interacción, ahí también vamos a tener que trabajar mucho con nuestros queridos docentes, a quienes yo admiro mucho. Tengo hermanos, hermana docente, mi madre fue docente, pero qué difícil cambiar ese paradigma de que ya el chico que vuela en computación no puede estar copiando una lección como hace 40, 50 años. Pero hay un meme, hace poco he visto un meme que decían, en nuestra época copien del pizarrón, decían, Sí. y nosotros nos apurábamos porque iba a borrar. Sí. Hoy copien del pizarrón, sacan el celular y sacan la foto. Claro, No, claro. Vos estás con una metodología perimida, ¿verdad? Claro. Es lo que yo te digo, o sea, el diseño universal para el aprendizaje, Sí. que es toda una metodología, Ajá. te exige ese tipo de cosas, inclusive vincular a la casa. Me encanta cuando se vincula a la casa. ¿Para qué vas a aprender a sumar y todo de memoria? Y no, anda a contar cuántos vasos tenés vos o cuánto de tal cosa. claro. Vincula la tarea a la casa, ¿verdad? Pero no como un castigo, disculpa, que Sí. lleve la tarea y otra vez papá se siente, sino que la investigación de la tarea lo hace en la casa. Mira, me desespera esto, César, porque... Pero nos falta eso, es un paso Claro, gigante. porque además está entrando a jugar ahora, por si algo faltara, la inteligencia artificial. También. Que va a saber más que nuestro profesor pobre que está tratando de enseñarnos algo. ¿Cómo lidiamos con todo eso? Pero el docente tiene que aprender. Yo en la universidad ya dije, tranquilamente a mis futuros colegas yo le digo, Sí. somos facilitadores nomás. Si nosotros como docentes no nos damos cuenta, Mario, que nuestro rol cambió, porque la información está acá. Ya no, O sea, el ya profesor está. ya no es más esa El autoridad. profesor ya no tiene ese conocimiento Claro. que vos... El alumno ya no es alumno. ¿Viste la palabra alumno? Sí. Alumno es una persona sin propia luz. Alumno. Ah. ¿Verdad? Entonces, esa concepción de alumno, No. nosotros tenemos que reemplazar por aprendiz o por estudiante o porque nosotros ya no somos los profesores, somos facilitadores del proceso. Le contamos nuestra experiencia, le conducimos. Profesor, acá está esta información, todo lo que es discapacidad, lo que es inclusión, lo que está, esta normativa y todo. Y bueno, ¿y qué te parece que falta? ¿Cómo enriquecemos esto? ¿Cómo vas a poder hacer una intervención vos como psicólogo? Esas son las preguntas que uno ya se hace en la facultad. Claro. Ya no le puede decir, defina tal, conceptúe tal, decir, pues Ana, profesor, bueno, te voy a definir. Está todo acá, claro. Te copio y te pego y ya está. Te copio, pego, GP. Mi hijo de 17 años me dice, los trabajos prácticos Sí. con inteligencia artificial, le colocas exactamente lo que vos querés y le haces un ensayo sobre Mario Ferreiro y sale todo. todo. Y con todos los chiches, ¿verdad? Con todo, sí, sí. Entonces no... Hasta los abogados están preocupados porque hasta los escritos judiciales se pueden hacer ahora con... O sea, entiendo, me gusta lo que decís. El rol nuestro rol tenemos Sí. Antes íbamos, le escuchábamos la charla magistral del profesor. Sí. Uno se iba y los miraba casi como un iluminado. Claro que teníamos también grandes profesores, ¿verdad? Pero eran tipos casi elegidos para esa función y eran referentes. Hoy ya es difícil, y por eso decimos profesores eran lo de antes, porque en realidad no va a haber más ya esa clase de profesores. Ya muy difícil, ¿no? Y yo te quiero plantear un desafío. Cuando a mí me Sí. invitan para conferencias y todo, ¿sabes qué está llegando mucho? El tema de la práctica. Sí, O sea, claro. no el qué hacer, sino que el cómo. Y ahí en los debates y todo. O sea, entonces Claro. ahí el estudiante se engancha y participa y dice, y vos le contás, no como una experiencia, porque teníamos esos profesores que en mi época, no, sino que ellos quieren ya la resolución de problemas en la práctica. En la práctica. ¿Verdad? Claro. Unos padres me decían, sí, los talleres de padres también, pero díganme qué hago con mi hijo que Claro. me dice, no me importa tal cosa. Y bueno, entonces ahí vos le planteas, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no? Vamos a ir probando esto, vamos a hacer Claro. esto. Y ahí despierta el interés. Vamos a hacer la pausa con César, que es nuestro invitado especial. Estamos yendo de un tema a otro, pero la idea era esa justamente, porque queremos aprovechar su conocimiento y su expertise en la materia. Ya volvemos conversando en la noche acá en Mega TV. Bueno, estoy revisando acá las publicaciones de nuestro invitado César Martínez Fariña y veo que trabajaste mucho también en psicología laboral,
hasta temas de víctimas de accidentes de tránsito, es una experiencia muy personal. Justo el año que estaba haciendo esa investigación ocurrió lo de mi hijo. No te puedo creer. O sea, yo pensé que lo son... hiciste después. No, casual. Y pensaron que no íbamos a terminar la investigación con mi señora. Claro. Y terminamos. Y realmente las secuelas de los accidentes de tránsito... Sí. Fíjate, hay un estudio en nuestro país que todos los que tienen traumatismo de cráneo, sí, en un 80% hacen algún trastorno mental después de 6, 7 años. O sea, son investigaciones longitudinales. Nosotros en Paraguay no tenemos. No sabemos. Sí. Pero todo lo que implica el gasto, el tema de la salud mental, todo el proceso de rehabilitación de los accidentados de moto, que son situaciones de discapacidad, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, yo te decía, vos me preguntaste hace rato que era como ministro de Senadis. Sí. Senadis necesitaba ponerle 600 sillas, usuarias sillas de ruedas, o sea, sillas de ruedas antes, ¿verdad? Hoy te puedo asegurar que Paraguay con 4.000 o 5.000 sillas no da bastón. O sea que eso también creció lastimosamente. Creció lastimosamente, o sea, el tema de los post-accidentes, ¿verdad? Claro, esos son los temas que como sociedad también tenemos que plantearnos con mucha sinceridad, porque es un escenario que obedece también al crecimiento del parque automotor, a los problemas de infraestructura, es un problema de salud pública también, ¿no? Claro, porque eso, y todo lo que gastan, lo de bolsillo, que es la familia, y después los hospitales, el Estado, ¿verdad? Sí. Entonces, eso también es muy importante. Y ese estudio lo hicimos en emergencias médicas, ¿verdad? Y bastante se publicó esa investigación con el Instituto de Desarrollo, Sí, no, como estás también en el ministerio, y para ir redondeando porque se nos va a acabar el tiempo, todos estamos alarmados también por los niveles de violencia en las escuelas. Tuvimos el caso de una maestra asesinada directamente en Colonia Independencia y agresiones todavía que aparecen, un fenómeno mundial, pero que acá era raro que exista y está ocurriendo. ¿Hay un abordaje, conoces algo que se está haciendo al respecto, aunque no sea tu rama exacta? No, es mi rama, te cuento. Ah, sí, también. En el tema de la ciencia de la prevención. Ok. Nosotros, realmente la ciencia de la prevención se aplica más en el uso de sustancias psicoactivas hoy, conocido como UPC. Sí. O sea, el currículum de prevención universal. Sí. Tiene todo un enfoque, tiene toda una metodología. Pero vos trabajás en teoría solamente sustancias psicoactivas. Sí. ¿Verdad? En teoría. Drogas. Sustancias psicoactivas desde alcohol y pasando por todo. Pero ese trabajo de la ciencia de la prevención, que ojalá alguna vez se instale en el sistema educativo, ¿verdad?, te permite trabajar los otros elementos. Ajá. El tema de la violencia, el relacionamiento, porque, resumiendo, construís habilidades sociales en el estudiante. Ahora, esos son síntomas. Se perdió, ¿verdad? Ya, esos son síntomas que se manifiestan por otros motivos que digamos, impactan en ese niño. Claro. Abandono, maltrato. Claro, pero vos trabajás esos elementos. En la construcción de esas habilidades. El tema de adicciones, obviamente también hay todo un campo a desarrollar. Todo un campo que a trabajar, realmente. Por eso yo te digo, si vos me resumís, porque yo sé que ya estamos terminando, para mí son dos enfoques que Paraguay tiene que instalar, ¿verdad? Sí. El diseño universal para el aprendizaje, que es todo un abordaje, un enfoque, y la ciencia de la prevención, el currículum de la ciencia de la prevención. Un ejemplo, la Escuela República de Paraguay y de Perú, ¿verdad? Cero violencia y cero uso de sustancias psicoactivas. 6 años trabajaron ellos. ¿En Lima? En Lima, Perú. 6 años. Nosotros fuimos hace poco a visitar un poco ese proyecto. Fantástico. Trabajaron estos dos componentes porque a veces no es remediativo, o sea, no hay que trabajar por lo inmediato, sino que hay que intervenir y hacer una cuestión longitudinal. Porque si no, esto se puede escapar, se está escapando. Claro, sí, y alarma mucho y genera un pánico colectivo que tampoco ayuda ni soluciona nada. El tema es ir ejerciendo las acciones que son necesarias para ir previendo estos escenarios y modificarlos con trabajo sostenido también. Bueno, el tema es inagotable, pero quería plantearlo, aunque sea para el debate en la casa. Se nos está acabando el tiempo, te veo entusiasmado, hay un ministerio que tiene autoridades nuevas, hay mucha gente joven, hay, me parece que herramientas para poder, quizás la parte del presupuesto habrá que negociar siempre con la política, pero te ves, y para cerrar, te ves esperanzado en este proceso que se inició ahora, en que podemos mejorar las cosas, tanto en inclusión como en el sistema educativo. Es desafiante
Y yo siempre digo, esperanzado, la esperanza nunca no voy a perder nunca la esperanza, pero hay desafíos que tenemos que realmente implementar, tenemos que aplicar. Como yo decía inicialmente de esta conversación, podemos tener normativa, podemos tener proyectos, podemos tener lineamiento, podemos tener todo, pero la efectividad, la implementación efectiva es lo que hay como que tenemos una deuda todavía. Pero de aquel Paraguay que vos y yo vimos hace 40 años, yo un poco más atrás, que hablaba de retardados, que hablaba de Tolán, minusvalía, los apple pie, y que escondía a la persona que no es capacidad en el fondo de la casa, hay un cambio. Sí. Ojalá que siga y se implemente más agresivamente ese cambio, ¿no? Es lo que todos queremos. Así mismo. ¿Algún mensaje final que quieras dar? A ver, tenemos que aprender a convivir con nuestras diferencias. Si no trabajamos el aprender a convivir con nuestras diferencias y entender que el otro no es igual, ni en proceso, eliminar palabras, vos decías minusválido, retardado y todo, tenemos que eliminar una palabra, posiblemente el lento, ¿verdad? Ajá. Vos sos lento en esto, no, qué lento, cada uno tiene su ritmo, cada uno tiene su propia, hay que respetarle a la dignidad del ser humano como un único ser e irrepetible. Yo tengo un hermano gemelo, ¿sabes, verdad? Sí. Somos diferentes, claro. Pero toda la vida dijeron, ustedes son iguales, ustedes son iguales. O sea, como que todos los niños son iguales, el colegio, tal cosa. Esa homogeneidad lo que tenemos que realmente instalar dentro de nuestro sistema. O sea, perdón, destruir esa homogeneidad para entender la heterogeneidad. Claro, instalar la existencia y destruirlo. Claro. Asumir que existe y eliminarlo. Bueno, César, disfruté mucho de esta charla, te agradezco, aprendí también bastante, pero me quedo con ganas de más, así que no será la última vez que hablemos, ¿eh? Yo soy el agradecido, un honor y un placer estar contigo, Mario. César Augusto Martínez Fariña es magíster en todos estos temas que hablamos y que tratamos por lo menos de enfocar tangencialmente para instalar los temas. Lo importante es que usted los siga hablando en casa y que los vaya investigando o que vaya aprendiendo, como todos tenemos que hacer, para mejorar como sociedad. Gracias por acompañarnos. Tengan muy buenas noches.